Bienvenidos de regreso a 7x7. Hoy hubiera querido entrevistar a Pedro Castillo, candidato presidencial peruano. No ha sido posible. Ojalá esa entrevista se pueda llevar a cabo en las próximas semanas. Lo mismo que con Keiko Fujimori, que aparentemente está disgustada porque hace pocas semanas la entrevisté y hubo alguna tensión, alguna tirantez necesarias, me parecía entonces, en la entrevista. Bien, antes de analizar la candidatura de Keiko, las ideas de Keiko, los peligros que ella encerraría, que en mi opinión son bastante menores que los riesgos que entraña el señor Pedro Castillo, de la izquierda radical recalcitrante peruana, quisiera leer 2 o 3 fragmentos de planes de gobierno del señor Pedro Castillo, Perú Libre. Antes de ir a la pantalla, esto dice el plan de gobierno del señor Pedro Castillo sobre la libertad de prensa. Tomen nota, por favor. El socialismo, o sea, él, ¿no? Ellos, que en realidad son comunistas, no son socialistas, que en realidad son chavistas, ¿no? No aboga por la libertad de prensa, sino por la prensa comprometida con la educación y la cohesión de su pueblo. Bueno, eso, en buen cristiano, equivale a decir que si el señor Pedro Castillo llega al poder, no va a respetar la libertad de prensa y va a cerrar todos los programas y todos los espacios que le resulten irritantes o que sean hostiles, combativos contra él. Los va a cerrar. Y va a cerrar televisoras o radios o periódicos o revistas. Lo va a hacer. El comunismo consiste en eso. Ocurrió en Cuba, ocurrió en Venezuela. Ocurriría en el Perú, si eligen a Castillo. Otro fragmento del plan de gobierno de Pedro Castillo. Cita nada menos que a Lenin. Entre comillas, dice, gran razón tenía Lenin, primer bolchevique, primer comunista, cuando manifestó que la verdadera libertad de prensa en una sociedad, ojo, la verdadera, solo es posible cuando ésta se libere del yugo del capital. ¿En qué consiste esa liberación? Bueno, en que el presidente comunista en el poder, en este caso el señor Castillo, decide que, por ejemplo, un canal de televisión cuyo dueño es un empresario muy rico, está vendido al gran capital. Y el gran capital está vendido a los intereses oligopólicos o a los intereses extranjeros. Entonces le quita el canal de televisión y rompe ese yugo, lo emancipa de esa opresión, lo libera. Pero en verdad lo libera, no, por supuesto que no, lo aplasta, lo pisa con la bota y lo subordina a su voluntad dictatorial, ¿no es cierto? Otra frase del plan de gobierno respecto de medios de comunicación de Pedro Castillo y Perú Libre. Atención a esta, ¿no? Los medios de divulgación masiva están en manos de los que amenazan la supervivencia humana con sus inmensos recursos económicos. Bueno, es decir que el señor Castillo, que cita a Leri, que cita a Fidel Castro en su plan de gobierno, probablemente él no ha escrito ese plan de gobierno, creo que se lo ha escrito su jefe ideológico, Vladimir Cerrón, 2 veces gobernador de Junín, comunista ortodoxo, a quien se le dictaron 4 años y 8 meses de prisión por corrupto. Seguramente es el señor Cerrón quien ha escrito el plan de gobierno del señor Castillo, pero el señor Castillo abraza ese cuerpo de ideas, ¿no? Las hace suyas y anuncia que si llega al poder las va a ejecutar. Entonces, mi papel como periodista independiente de opinión es asumir que si el señor Castillo gana, va a cumplir su plan de gobierno y por lo tanto va a acabar con la libertad de prensa y por lo tanto va a confiscar, va a estatizar los medios de comunicación, los va a liberar del yugo al gran capital o va a salvar a la humanidad, porque dice que los medios de comunicación, ¿verdad?, masiva están en manos de los que amenazan la supervivencia humana con sus recursos, inmensos recursos económicos. Bueno, eso. Dicho eso, este es otro punto en el plan de gobierno de Pedro Castillo. La empresa privada transnacional no debe tener el control de nuestros principales recursos estratégicos, mineros, petroleros, hidroenergéticos y de comunicaciones, ojo, conduciéndonos a ser un país dependiente de ellos.
Asimismo, el Estado no solamente debe combatir las posiciones económicas dominantes o monopólicas, sino debe prohibirlos. Debería decir prohibirlas, ¿no? Porque está hablando de posiciones económicas dominantes. Pero claro, ¿qué es una posición económica dominante? Bueno, por ejemplo, una empresa que es líder en su sector, en su rubro. Y eso, si la empresa es privada, al señor Castillo, o sea, al Estado, no le gusta, ¿no? Porque dice que hay que combatir esas posiciones económicas dominantes, incluyendo los monopolios farmacéuticos, o sea, las farmacias. O sea, si hay una cadena líder en farmacias que es privada y que gana mucha plata, lo más probable es que el Estado va a meter sus manos ahí. De combustibles, o sea, los grifos, lo más probable es que el Estado nacionalizaría los grifos. De energía eléctrica, gasífera, de productos lácteos. Esto es tremendo, ¿no? Yo no me imagino al gobierno del señor Pedro Castillo nombrando a unos burócratas para que tomen posesión de las fábricas de quesos, leches y yogures en el Perú, que hacen estupendos productos y que ahora estarían en manos del Estado. El Estado metido a productor de yogures y de quesos, qué peligro, ¿no? De la industria pesquera, de la banca, ojo, de la banca, o sea que el Estado del señor Pedro Castillo no permitiría una posición dominante de un banco privado determinado, vamos a decir del Banco de Crédito, vamos a decir del Banco Continental o del Interbank, líneas aéreas y de la prensa. Bueno, sobre la prensa ya leí otras citas, ¿no? Esto me pareció muy sorprendente y es que en el plan de gobierno de Perú Libre, en la página web de perulibre.p, hay una suerte de panfleto o de panegírico, una suerte de apología encendida a un señor que es el secretario general del Partido Comunista Ruso, el que está en pantalla, ese señor de la foto, de apellido Ziuganov. Entonces Pedro Castillo y su jefe ideológico Cerrón publican un discurso larguísimo, una sábana interminable, un discurso vertido, pronunciado por el secretario general del Partido Comunista Ruso. O sea, ellos no tratan siquiera de agazaparse como comunistas, ¿no? Como hicieron Fidel y Chávez, lo hemos visto antes. No, está clarísimo. Entren a perulibre.p y allí te presentan, lean lo que dijo nuestro camarada, el secretario general del Partido Comunista Ruso. Bueno, como si fuera un señor cuyas ideas hay que compartir o seguir, ¿no? ¡Qué peligro! Al mismo tiempo, qué peligro escuchar al jefe ideológico de Pedro Castillo, al señor Vladimir Cerrón, 2 veces gobernador de Junín, que fue condenado a la cárcel por la justicia debido a corruptelas como gobernador. Qué peligro escuchar a este señor, el jefe ideológico de Castillo, hablando de Venezuela y de cómo Venezuela debe ser un modelo para perpetuarse en el poder. ¿Cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda en el poder no también tiene que ir a quedarse en el poder. Y eso es lo que ha hecho Venezuela. Ha ido a quedarse en el poder. Porque la derecha aquí en el Perú ya lleva 200 años de gobierno. Entre ellos había un lapso de un gobierno nacionalista bastante loable, pero no un gobierno socialista. Entonces, esa es una lección que nos queda a los izquierdistas de estas generaciones y a los más jóvenes que van a venir, que en la teoría del poder uno va a quedarse y se defiende con el último rasguño hasta mantenerse en el poder. Y es por eso que sacar a la derecha no es un trabajo sencillo en el Perú. Bueno, está clarito, ¿no? Este es el jefe ideológico de Castillo, ¿no? Y lo está diciendo clarísimo, ¿no? Está diciendo, nosotros vamos a llegar al poder y vamos a sacar a la derecha que ha gobernado 2 siglos y no vamos a entregar al poder nunca, nunca. De ahí no nos sacan más. Ese es el modelo comunista, el modelo chavista, ¿no? Y ha tenido vigencia hasta hoy en Cuba y en Venezuela. Entonces, qué peligro que los peruanos voten por ese modelo, ¿no? Qué peligro, ¿no? Tengo que discrepar del señor Cerrón. No es verdad que la derecha ha gobernado 2 siglos en el Perú, ¿no? Es de una profunda ignorancia histórica decir eso, ¿no? Es decir, en el último medio siglo más o menos, el Perú ha tenido varios gobiernos de izquierda, ¿no? La dictadura militar fue al comienzo un gobierno de izquierda comunista, de izquierda nacionalista, ¿no?
El gobierno democrático de Fernando Belaúnde, el primer gobierno de Fernando Belaúnde fue de centro izquierda, moderado, ¿no? Pero no fue un gobierno de derechas. Y ciertamente el segundo gobierno de Belaúnde a mí me parece que tampoco fue un gobierno de derechas. El primer gobierno de Alan García fue un gobierno desembosada o descaradamente izquierdista, populista, demagógico, confiscatorio. Ese fue el primer Alan García, ¿no? Y luego se puede afirmar también que el gobierno de Ollanta Humala fue de izquierda. Ok, no fue de izquierda chavista como yo me temía. Ok, no destruyó la democracia como yo me temía. Ok, no reescribió la Constitución como suele ser el modelo chavista clásico. Pero Ollanta Humala no fue un presidente de derecha, ¿no es cierto? Tampoco se puede decir que el señor Vizcarra haya sido un presidente de derecha. El señor Vizcarra cometió la felonía de cerrar a un Congreso mayoritariamente fujimorista, o sea, mayoritariamente de derecha. De manera que el Perú ha tenido espasmos de derecha y brotes de izquierda. Y ha ondulado o ha oscilado entre derechas e izquierdas, ¿no? Vamos a Keiko, porque creo que sería injusto, después de haber enumerado todos los peligros que yo advierto en Pedro Castillo, escamotear los riesgos que me parece entrever en la candidatura de Keiko Fujimori. Una candidatura que, insisto, y un poco como ha dicho Vargas Llosa, parecería un mal menor frente a el mal mayor que encarna Castillo, ¿no? Que siendo comunista está contra la democracia y contra la libertad de prensa y contra la empresa privada. Estas son cosas que no se pueden decir de Keiko Fujimori. En principio, uno diría que Keiko Fujimori está comprometida con las libertades en la política, es decir, la democracia, los derechos humanos, ¿no? Las instituciones republicanas, el equilibrio, los contrapesos entre los poderes y las libertades económicas. O sea, mal que mal una economía de libre mercado, mal que mal algo parecido al capitalismo, ¿no? Sin mucha intrusión del Estado, mal que mal. Bueno. No digo ya las ideas de libertad en el dominio personal, en el ámbito individual, porque en ese sentido, en cuanto a las libertades para el dominio de tu propio cuerpo, la señora Fujimori es bastante conservadora, o sea, bastante antiliberal, ¿no? Se opone a los gays, se opone al matrimonio gay, se opone al aborto, se opone a la eutanasia. Me preocupa que la señora Fujimori a esta altura del partido y tantos años después siga diciendo que su papá no fue dictador. No le conviene decir eso. Me lo dijo a mí hace pocas semanas en este programa del 7x7. ¿Lo conocías antes cuando tu papá era dictador? ¿Ya lo conocías entonces? Jaime, no te voy a aceptar que tildes a mi padre de dictador. Te pido por favor que lo trates con respeto. Pero no, yo lo he conocido... Lo estoy tratando con respeto, pero eso es un hecho. Si prefiere, le digo que era un autócrata. Ha habido momentos de autoritarismo, yo eso lo reconozco. ¿Okay? Pero mi padre fue elegido en el 90, en el 95 y en el año 2000 y obtuvo el voto y el mandato popular. No, en el caso de Keiko, perdóname. Sí. Keiko, si un presidente que ha sido elegido democráticamente cierra un Congreso, da un golpe de Estado y se convierte en un dictador. Tu papá en abril del año 92 se convirtió en un dictador. Yo he señalado que sí, era un momento de excepción y es una situación irrepetible. Ganar una elección no supone que tú seas ya un demócrata aprobado. No, has ganado una elección, muy bien, has llegado limpiamente al poder. Lo que define si eres un demócrata es cómo usas el poder. Se te concede el poder por un tiempo limitado. Tú tienes que usar ese poder respetando los límites y los frenos que impone toda democracia. Es decir, tú tienes que comprender que el poder que te ha sido concedido es un poder limitado, que tú no puedes desbordar o transgredir. Pero si el que ha llegado por la vía democrática usa el poder de una manera inmoderada, o sea, abusiva, o sea, dictatorial, entonces ya no es un demócrata, se convierte en un dictador. Y eso ocurrió con el señor Fujimori, y eso podría ocurrir si la señora Fujimori sigue pensando que su papá no fue un dictador. Porque entonces hay el peligro, y yo debo manifestarlo, de que la señora Fujimori, si tiene un Congreso en contra, como va a tener un Congreso en contra en caso de que la elija presidente, va a tener un Congreso con mucha fuerza de la izquierda,
quizá 65, 70 escaños controlados por la izquierda. Si sumamos a la izquierda los escaños, por ejemplo, de Somos Perú, sumando los de Acción Popular, los del partido de Mendoza, los del partido, por supuesto, de Castillo Perú Libre. Entonces, claro, o sea, la señora Fujimori es presidenta y tiene un Congreso hostil, obstruccionista, y ella piensa que su papá no fue un dictador, ella puede sucumbir a la tentación autoritaria y cerrar ese Congreso como hizo su papá hace 29 años. Qué peligro, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que la señora Fujimori sea capaz de decir, de cometer el parricidio intelectual, ético, moral, de decir, mi papá fue un dictador. Pero no lo dice. Y me dice, no te permito que digas que mi papá fue un dictador. Bueno, ahora que Vargas Llosa desde Madrid está pidiendo el voto por Keiko, vamos a ver si ella le dice también a Vargas Llosa, no le permito que usted diga que mi papá fue un dictador. Pero no es cuestión de que me lo permitas o no me lo permitas, es un hecho. Y uno como periodista, o usted como candidata, tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos, ¿verdad? Nadie tiene derecho a inventarse sus propios hechos, falseando los hechos reales. El hecho es que Fujimori fue un dictador. El hecho es que cualquiera que cierra un congreso manu militari se convierte en dictador. Entonces la señora Keiko no sabe que su papá fue un dictador y niega que fue un dictador corrupto, deja viva la sospecha de que ella, si tiene una relación envenenada con el próximo congreso, podría convertirse en dictadora. Y yo espero que eso no ocurra. Y ese es el principal riesgo que encarna la señora Fujimori, el autoritarismo. Ella está bajo la sospecha de ser autoritaria. Es la hija de un dictador. Niega que su papá fue un dictador. Por tanto, convalida el golpe de Estado. Ese es un peligro que anida en ella, que está latente en ella. Yo quiero oírla decir mi papá fue un dictador, yo nunca voy a cerrar el Congreso. Y yo voy a respetar escrupulosamente a las minorías. Eso quiero oírle de ella, para estar más tranquilo y para no tener el miedo razonable, no es un miedo paranoico exacerbado, de que ella en el poder podría hacer lo que hizo su papá o lo que hizo Vizcarra. Tengo un Congreso que me cae mal, que no me deja gobernar, que me pone trabas, que me pone escollos, lo cierro y se acabó. Claro, es que esa es una tentación muy fácil, ¿no? Y ahora yo hago lo que quiero, o convoco una constituyente, ¿no? Como dice Castillo. Castillo, por cierto, va a cerrar el Congreso, ¿eh? A pesar de que tiene la primera mayoría, lo va a cerrar porque no tiene mayoría absoluta. O sea, sobre Castillo el riesgo de cerrar el Congreso es 100%. Sobre Keiko el riesgo de que ella cerraría el Congreso, 20, 30%. Así lo veo yo. Luego Keiko promete indultar a su padre. Yo honestamente no veo un peligro mayor en que ella indulte a su papá, pero sí veo un peligro menor en que ella, de nuevo, sucumba a la tentación de desbordarse, exceder los límites y meterse en los fueros, en los dominios del Poder Judicial. Por ejemplo, para tratar de obstruir las investigaciones contra ella por lavado de activos. Lo que me lleva a un tema supremamente delicado, ¿no? Y es que Keiko Fujimori no solo está bajo la sospecha, y es bueno que ella lo sepa y por eso yo se lo digo, sin temor, de ser autoritaria o de que podría ser autoritaria en el poder. También está bajo la sospecha de que ha sido corrupta y por tanto podría ser corrupta si llega al poder. Es mucha la gente que yo conozco, gente bien informada, gente de buena entraña, gente que desea lo mejor para el Perú, que me dice, yo no puedo votar por Keiko, mucho menos por Castillo, pero no puedo votar por Keiko. Yo les pregunto, ¿pero por qué? Y me dicen, porque Keiko es muy corrupta. Y yo les digo, ¿y cuál es la evidencia de que Keiko es corrupta? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Y me dicen, bueno, hace 10 años, en la campaña de 2011, recibió millones de dólares, todo se hizo de una manera escondida, bajo la mesa, no se reportaron esas donaciones y por lo tanto el manejo de esos dineros fue turbio
y no sé si fue ilegal, pero fue antiético. ¿Ah? Y ella, después de todas las corruptelas y las fechorías y las trapacerías que se habían perpetrado en la dictadura de su papá, tenía que ser sumamente escrupulosa en el manejo de dineros. Y no lo fue. Y no solo no lo fue, sino que además montaron toda una operación burda, grotesca, para encubrir a los donantes, a los contribuyentes, y para fingir que habían sido peruanos humildes entregando donaciones minúsculas, lo que se conoció como el pitufeo. Entonces, es mi deber decir aquí que así como el señor Castillo está bajo la poderosa sospecha de ser un comunista totalitario, enemigo de las libertades, la señora Fujimori está bajo la sospecha de ser autoritaria y de ser corrupta. Por lo tanto, ella en estas semanas por venir tiene que demostrarnos su compromiso con las libertades, con la democracia republicana. Por ejemplo, prometer que en ningún caso va a cerrar el Congreso, un Congreso en el cual ella no va a tener mayoría. Bueno, pero así es la democracia. El Congreso no es una prolongación del gobierno de turno. El Congreso no es el escuadrón de guaripoleras del gobierno de turno. No está para hacerle barra a la presidenta. No, está precisamente para criticarla, vigilarla, fiscalizarla y eventualmente incluso para reñir con sus políticas. Bueno, entonces ella tiene que prometer eso, que no va a cerrar el Congreso, y tiene que darnos garantías de que no va a ocurrir lo que ocurrió hace 10 años, ¿no? Con esos manejos completamente turbios e indebidos de dineros al seno de su organización política, ¿no? Su esposo, el tan simpático Mark Vito, dice que está orgulloso de Keiko. Keiko, déjame decirte que yo soy muy, muy orgulloso de ti. Bueno, no podemos pedirle al esposo de Keiko, que es una persona de muy buenas intenciones, que critique a la candidata, ¿no? Pero sí me lo pueden pedir a mí. A pesar de que yo voté por ella hace 10 años y hace 5, ¿ah? Esta vez no voy a votar por ella, ni por Castillo. Esta vez voto por hacer periodismo independiente, o sea, por ser contrario, por ser detractor, por ser opositor del poder, del gobierno de turno, de los candidatos presidenciales. Y hay una otra cosa que me molesta de Keiko, aparte de la sospecha de autoritarismo y de la sospecha de corruptelas, y es que a mí me gustaría que la derecha peruana no esté capturada o dominada por una familia. Me voy a explicar. Sería un poco grotesco que en España el principal partido de derecha sea franquista, ¿no? Y la jefa de ese partido de derecha sea la nieta o la bisnieta de Franco. Yo no diría, pero ya es hora de que los españoles salgan del franquismo, ¿no? Y tengan una derecha autónoma del franquismo y de la familia de Franco, ¿no? O, por ejemplo, sin ir más lejos, Chile, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si en Chile el principal partido de derechas fuera pinochetista? Y la jefa de ese partido de derechas pinochetistas fuera la hija de Pinochet. Uno diría, esto no es bueno para Chile, ¿no? Chile necesita una derecha, pero una derecha moderna, renovada, progresista, liberal, ¿no? Que rompa vínculos con el pinochetismo, ¿no? Esto me preocupa del Perú. Me preocupa que en el Perú el principal partido de derecha sea el fujimorismo. Y el fujimorismo no es una ideología, no existe como un cuerpo de ideas, ¿no? Es simplemente una ambición por llegar al poder. Y el fujimorismo es el papá, es Keiko, es el hermano de Keiko, Kenji. Y en los últimos 5 años fue verdaderamente grotesco, fue muy bochornoso, dio vergüenza ver peleándose a Keiko con Kenji, ¿no? Hermanos. Ella candidata perdedora, pero jefa de la oposición, él congresista más votado, ¿no? Fue una cosa espantosa ver ese pleito familiar. Ver a 2 hermanos convertidos en caníbales, en enemigos cainitas, el uno queriendo destruir al otro. Eso fue horrible. Y eso a mí me llevó a la conclusión que quiero enunciar esta noche, que el Perú tiene que salir del fujimorismo. Quiero decir que el Perú necesita partidos de derecha y de izquierda, ¿cómo no? Pero
con líderes nuevos, ¿no? No podemos tener en el Perú a un partido político, Fuerza Popular, que está dominado por la hija del ex dictador. Bueno, a mí eso me molesta un poco. Ya es un hecho, así son las cosas, esas son las cartas que están sobre la mesa, ¿no? Pero en general, por eso yo prefería a Hernando de Soto, ¿no? Que Hernando pasara a la segunda vuelta. Bueno, no ocurrió. Hay que elegir ahora entre Keiko y Castillo, ya está, no hay más vueltas, ¿no? Mucha gente votará viciado, votará en blanco, y yo respeto a esa gente, yo respeto. Pero uno de los dos va a ganar, ¿no? Y a mí eventualmente me gustaría que el fujimorismo, como una suerte de quiste en el organismo, en el tejido social peruano, se acabara. Pero esa es mi modesta opinión. Bueno, dicho eso, y antes de ir a la pausa, recordemos cómo Keiko y Kenji, hace pocos años, se declaraban una guerra verdaderamente infraterna y convertían a la política peruana en un... Esto ocurrió hace poquito, ¿ah? Es el hermano menor de la señora Keiko Fujimori. Y le dijo, aquí tienes mi cabeza. O sea, me has descabezado, me has guillotinado. Tú, mi hermana. Y le dijo, tú eres una dictadora parlamentaria. No lo decía un líder comunista, lo decía su hermano menor, del mismo partido, congresista elegido con la más alta votación. Cuidado entonces, esta es una familia que se las trae. Cuidado entonces con esas riñas, esos enconos, esas apetencias, esas viejas querellas familiares. Hay mucha ropa tendida ahí en la familia Fujimori, ¿no? Cuidado entonces, ¿no? Porque no soy yo el que dice ahí el peligro de que Keiko cierre el Congreso y se convierta en una dictadora. Es su propio hermano el que hace pocos años le dijo, tú en el Parlamento eres una dictadora. Y usas tu poder para descabezarme, para guillotinarme. Entonces, ¿qué le pido yo a Keiko de aquí al 6 de junio? Primero que me dé una entrevista, y que no sea picona. La primera entrevista fue aguerrida, pero ella dijo lo que tenía que decir y yo pregunté lo que tenía que preguntar, que me dé una entrevista. Y segundo, que nos dé garantías de que no va a cerrar el Congreso, no va a ser una jefa autocrática en el Perú, que no va a incurrir en corruptelas como hace 10 contribuciones millonarias a su partido y, por el amor de Dios, que no van a seguir peleándose como caníbales en la familia Fujimori, ¿no? Una pausa y regresamos con el 7x7. Pero antes les recuerdo que el próximo fin de semana, 24 y 25 de abril, se va a dictar por internet, usted lo puede ver en cualquier parte del Perú o del mundo, el seminario Creando Riqueza. Creandoriqueza.com te enseña a invertir en la bolsa y a ganar en la bolsa. Ya volvemos.